El teléfono sonó 3 veces antes de que Carmen Vázquez se decidiera a contestar. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, y sus manos temblorosas sostuvieron el auricular con una mezcla de curiosidad y temor. Hacía 2 años que había dejado la casa de los Mendoza y jamás pensó que volvería a escuchar esa voz al otro lado de la línea. «Carmen, soy Alejandro», dijo la voz que reconoció inmediatamente, aunque ahora sonaba más grave, más cansada. «Necesito hablar contigo. Es sobre mi padre». Eduardo Mendoza había sufrido un accidente vascular cerebral la semana anterior. Alejandro le explicó con palabras entrecortadas que su padre se encontraba internado en una clínica privada de rehabilitación en Las Rosas y que los médicos no sabían cuándo podría regresar a casa. La mansión de La Moraleja estaba exactamente como la había dejado, llena de recuerdos, documentos importantes y una vida entera esperando ser ordenada. «He intentado hacerlo yo mismo», continuó Alejandro, «pero es imposible. Tú conoces esa casa mejor que nadie. Conoces cada rincón, cada cajón secreto que mi padre pudiera tener. Te pagaré bien, Carmen. Solo necesito que vengas durante unas semanas para ayudarme a organizar sus cosas y encontrar algunos documentos importantes para la empresa». Carmen cerró los ojos y se transportó mentalmente a esos pasillos de mármol que había recorrido durante 20 años. Recordó el aroma a cera de los muebles antiguos, el eco de sus pasos en las escaleras principales, el peso del silencio que siempre la acompañaba mientras realizaba sus labores. Durante 2 décadas había sido invisible en esa casa, una sombra eficiente que limpiaba, cocinaba y cuidaba sin hacer ruido, sin molestar, sin existir realmente para quienes la rodeaban. «¿Carmen? ¿Sigues ahí?», preguntó Alejandro con cierta desesperación en la voz. «Sí, estoy aquí», respondió ella finalmente. «¿Cuándo necesitas que empiece?» «Mañana mismo, si es posible. He preparado tu antigua habitación. Todo está exactamente como lo dejaste». Esa noche, Carmen preparó una pequeña maleta con la misma meticulosidad con la que había organizado la vida de los Mendoza durante tanto tiempo. Cada prenda doblada con precisión, cada objeto en su lugar correcto. Mientras guardaba sus pocas pertenencias, se detuvo frente al espejo del armario y observó su reflejo. 58 años marcados en cada arruga de su rostro, las manos callosas por el trabajo constante, los ojos que habían visto demasiado y callado aún más. Al día siguiente, cuando el taxi la dejó frente a la imponente verja de hierro forjado de la mansión Mendoza, Carmen sintió como si regresara a una vida anterior. El jardín lucía descuidado, con hojas secas acumulándose en los senderos de piedra y las rosas del jardín principal marchitándose por falta de atención. Alejandro la esperaba en la puerta principal, vestido con un traje oscuro que lo hacía parecer mayor de sus 35 años. «Carmen, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido», le dijo mientras la ayudaba con la maleta. «La casa está... bueno, verás que está bastante desordenada. No he tenido tiempo de mantenerla como tú solías hacerlo». Al cruzar el umbral, Carmen sintió una avalancha de emociones contradictorias. Cada mueble, cada cuadro en las paredes, cada aroma familiar la golpearon como olas contra una roca. Era como regresar a casa y al mismo tiempo entrar en territorio enemigo. Los recuerdos se agolparon en su mente. Las mañanas preparando el desayuno de la familia, las tardes limpiando en silencio, mientras Isabel Mendoza recibía a sus amigas para el té, las noches interminables esperando que todos se durmieran para poder descansar finalmente. «Tu habitación sigue igual», comentó Alejandro mientras subían por la escalera de servicio hacia la parte posterior de la casa. «Pensé que preferirías la comodidad de lo conocido». La habitación era exactamente como la recordaba, pequeña pero ordenada, con una cama individual, un armario de madera clara y una ventana que daba al patio de servicio. Durante 20 años, este había sido su refugio, el único lugar en la mansión donde podía ser ella misma sin representar el papel de empleada perfecta. Esa primera noche, mientras se acomodaba entre las sábanas que olían a lavanda, Carmen no pudo evitar preguntarse qué la había llevado realmente de vuelta a ese lugar.
La propuesta de Alejandro parecía simple: organizar papeles, encontrar documentos importantes, poner orden en el caos que había dejado la súbita enfermedad de Eduardo. Pero algo en la voz del joven, una urgencia que iba más allá de la preocupación filial, le hacía sospechar que había motivos más profundos detrás de esa llamada desesperada. Durante la primera semana, Carmen se dedicó a limpiar y organizar con la eficiencia que la caracterizaba. Alejandro pasaba las mañanas en la oficina y las tardes en la clínica visitando a su padre, dejándola sola con sus recuerdos y sus secretos. Fue mientras limpiaba su antigua habitación que sus dedos tropezaron con una irregularidad en el forro del armario. Después de 20 años, había olvidado por completo el escondite que había creado para guardar sus cosas más preciadas. Con cuidado, despegó una esquina de la tela y sus dedos encontraron un sobre amarillento por el tiempo. Su corazón se aceleró mientras lo abría, temiendo y esperando al mismo tiempo lo que pudiera contener. Dentro encontró 3 cartas escritas con la elegante caligrafía de Isabel Mendoza, pero dirigidas a un hombre llamado Ricardo Suárez, no a su esposo Eduardo. Las cartas eran de amor, escritas con una pasión que Carmen jamás había visto entre los esposos Mendoza. Isabel describía encuentros secretos, planes de escape y un amor que la consumía desde hacía años. Las fechas de las cartas eran de 25 años atrás, justo cuando Alejandro era apenas un niño de 10 años. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante todos esos años, había guardado, sin saberlo, la evidencia de que la aparentemente perfecta familia Mendoza tenía grietas profundas que nadie sospechaba. Isabel, la mujer elegante y fría que la había tratado con desdén durante décadas, había estado viviendo una doble vida, amando en secreto a otro hombre mientras mantenía la fachada de esposa devota. El dilema moral la atormentó durante días. Revelar la existencia de esas cartas destruiría la memoria que Alejandro conservaba de su madre, una mujer que había idolatrado hasta su fallecimiento 3 años atrás. Pero mantener el secreto significaba cargar con una verdad que no le pertenecía, añadir otro peso más a los muchos que ya llevaba sobre sus hombros cansados. Esa noche, mientras preparaba la cena para Alejandro, Carmen observó cómo él miraba con melancolía el retrato de su madre que presidía el comedor principal. En sus ojos había una devoción casi religiosa, una idealización que las cartas podrían destruir para siempre. ¿Tenía derecho a proteger esa ilusión? ¿O la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser conocida? La decisión tendría que esperar. Por el momento, Carmen guardó las cartas en el mismo escondite donde las había encontrado, sabiendo que ese secreto añadía una nueva dimensión a su regreso a la casa que una vez había sido su mundo entero. Alejandro notó cambios sutiles en Carmen durante la segunda semana. Había algo diferente en la forma en que se movía por la casa, una tensión que no había estado presente durante sus primeros días de regreso. Decidido a encontrar los documentos financieros que necesitaba desesperadamente para salvar la empresa familiar de una crisis que había mantenido en secreto, le pidió que lo ayudara a revisar el escritorio de su padre. Fue mientras organizaban los cajones del antiguo escritorio de roble que Alejandro hizo un descubrimiento sorprendente. Entre los papeles personales de Eduardo, encontró un diploma universitario a nombre de Carmen Vázquez, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, graduada con honores en 1989. Carmen, dijo Alejandro con voz incrédula, sosteniendo el diploma entre sus manos. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías formación universitaria? ¿Por qué una mujer con tu preparación académica trabajaría como empleada doméstica durante 20 años? Carmen se quedó inmóvil, como un ciervo atrapado por los faros de un automóvil. Durante más de 2 décadas, había mantenido oculta esa parte de su identidad, representando el papel de mujer sencilla sin educación formal. La pregunta de Alejandro la obligaba a confrontar decisiones que había tomado hacía tanto tiempo que casi había olvidado los motivos originales. Necesitaba un trabajo que incluyera vivienda, respondió finalmente, sin mentir pero tampoco diciendo toda la verdad. En aquel momento,
Las circunstancias de mi vida requerían estabilidad y discreción. Tu familia me ofreció ambas cosas. Pero Carmen, con tu formación podrías haber trabajado en cualquier empresa, haber tenido tu propia oficina, tu independencia económica. ¿Por qué conformarte con ser... ¿Con ser qué, Alejandro?, preguntó Carmen con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior. ¿Con ser invisible? ¿Con ser prescindible? A veces las personas elegimos ser menos de lo que somos porque las circunstancias no nos permiten ser más. La conversación se vio interrumpida por una llamada de la clínica. Eduardo había tenido una ligera recaída y los médicos recomendaban que Alejandro se presentara inmediatamente. Mientras él se preparaba para salir, Carmen se quedó a solas con el diploma que había desenterrado un pasado que creía sepultado para siempre. Esa tarde, mientras Alejandro permanecía en la clínica, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Se dirigió al estudio de Eduardo y comenzó a examinar los documentos financieros con los ojos entrenados de una contable profesional. Lo que descubrió la dejó sin aliento. La empresa Mendoza estaba al borde de la bancarrota. Las inversiones erróneas de los últimos 3 años, combinadas con préstamos impagables y una gestión financiera desastrosa, habían llevado a la compañía familiar a una situación crítica. Alejandro había estado luchando solo contra una marea que amenazaba con arrasar con el patrimonio de 3 generaciones. Pero lo más sorprendente fue descubrir sus propias iniciales en varios documentos financieros antiguos. Sugerencias que ella había hecho de manera casual durante conversaciones informales habían sido implementadas por Eduardo sin que ella lo supiera. Inversiones que había recomendado vagamente mientras servía el café habían resultado en ganancias significativas para la empresa. Carmen comenzó a comprender que durante todos esos años, Eduardo había valorado su opinión financiera mucho más de lo que jamás había expresado abiertamente. Había estado escuchando sus comentarios aparentemente inocentes y actuando en consecuencia, convirtiéndola sin que ella lo supiera en una consultora no oficial de la empresa familiar. La revelación la llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por saber que sus conocimientos habían sido útiles y respetados aunque fuera en secreto. Tristeza por comprender que había desperdiciado décadas de su vida, representando un papel inferior cuando podría haber contribuido de manera abierta y directa al éxito de la familia. Cuando Alejandro regresó de la clínica esa noche, encontró a Carmen esperándolo en el estudio con una serie de documentos organizados sobre el escritorio. Su padre había mejorado, pero los médicos confirmaron que su recuperación sería lenta y que probablemente nunca recuperaría completamente sus capacidades anteriores. Alejandro, dijo Carmen con una determinación que él nunca había escuchado en su voz, creo que es hora de que hablemos sobre la verdadera situación de la empresa y también sobre quién soy realmente yo. La noche madrileña se extendía ante ellos, silenciosa y llena de promesas de revelaciones que cambiarían para siempre la relación entre la mujer que había sido invisible durante 20 años y el hombre que comenzaba a verla por primera vez como realmente era. Durante el tercer mes, la dinámica entre Carmen y Alejandro experimentó una transformación sutil pero profunda. Después de descubrir que ella poseía conocimientos financieros que podrían salvar la empresa familiar, Alejandro comenzó a verla con nuevos ojos. Sin embargo, enfrentaba un dilema cultural y personal que lo atormentaba diariamente. La sociedad madrileña tradicional en la que había crecido mantenía líneas claras entre las clases sociales. Reconocer públicamente que una antigua empleada doméstica entendía de finanzas mejor que él implicaba cuestionar no solo su propia competencia, sino también los valores familiares que había heredado. ¿Cómo explicar a los socios de la empresa que necesitaba la ayuda de quien durante años había servido café en las reuniones de directorio? Carmen, he estado pensando en tu propuesta, le dijo una mañana mientras desayunaban en la cocina. Un cambio significativo, ya que antes siempre había comido solo en el comedor principal. Pero necesito entender algo. Si realmente tienes la formación y los conocimientos que demuestras, ¿por qué mi madre siempre hablaba de ti como si fueras, bueno,
como si no fueras muy inteligente. La pregunta golpeó a Carmen como una bofetada. Durante años había soportado los comentarios despectivos de Isabel sobre su supuesta simplicidad, su falta de educación, su incapacidad para entender temas complejos. Había representado el papel de mujer ingenua porque era más seguro ser subestimada que revelar su verdadera capacidad intelectual. «Tu madre veía en mí lo que necesitaba ver», respondió Carmen cuidadosamente. Una empleada que no representara una amenaza, que no cuestionara su autoridad, que permaneciera en su lugar sin aspiraciones más allá de servir a la familia. Fue más fácil para todos que yo interpretara ese papel. ¿Pero por qué? ¿Qué ganabas fingiendo ser menos inteligente de lo que eres? Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín principal. Las rosas que Isabel había cuidado con tanto esmero estaban ahora descuidadas, sus pétalos marchitos alfombrando el suelo como lágrimas secas. «Seguridad», dijo finalmente. En esta casa, en esta familia, había lugar para una empleada sumisa y silenciosa. No había lugar para una mujer con opiniones propias, con conocimientos que pudieran cuestionar las decisiones familiares. Elegí la invisibilidad porque era la única forma de mantener mi posición. ¿Y qué posición era esa exactamente? Porque empiezo a sospechar que había algo más que trabajo doméstico en tu relación con esta familia. El corazón de Carmen se aceleró. Alejandro estaba haciendo preguntas peligrosas, acercándose a territorios que ella había mantenido vedados durante décadas. No estaba preparada para revelar la verdad completa, no todavía. Era la posición de alguien que encontró un hogar cuando más lo necesitaba, respondió, lo cual era cierto, aunque incompleto. Tu padre me ofreció estabilidad en un momento muy difícil de mi vida. A cambio, dediqué todo mi tiempo y energía a cuidar de esta familia. Esa tarde, mientras Carmen organizaba los archivos financieros del estudio, encontró algo que la dejó helada. Entre los documentos personales de Eduardo, descubrió una carpeta marcada con sus iniciales, CV. Dentro había copias de todas las sugerencias financieras que había hecho durante los años, cuidadosamente anotadas con fechas y resultados. Eduardo había estado documentando sistemáticamente sus consejos y su impacto en las finanzas familiares. Pero lo más sorprendente fueron las notas manuscritas al margen, escritas con la letra clara de Eduardo. Carmen sugiere diversificar en mercados asiáticos, implementado ganancia del 15%. Propuesta de Carmen sobre inversión inmobiliaria en Chamberí, resultado excelente. Recomendación de reducir exposición en sector textil, evitó pérdidas significativas. Carmen se dio cuenta de que durante años había estado funcionando como una consejera financiera no oficial, y Eduardo había valorado tanto sus opiniones que las había convertido en estrategia empresarial. Sin embargo, nunca se lo había dicho directamente, manteniéndola en la ignorancia sobre el impacto real de sus sugerencias casuales. Cuando Alejandro regresó de la oficina esa noche, Carmen le mostró la carpeta. El joven se quedó mudo mientras leía página tras página de evidencia que demostraba cómo los consejos, aparentemente inocentes de Carmen, habían salvado a la empresa de múltiples crisis financieras. «Mi padre documentó todo», murmuró Alejandro con incredulidad. «Cada sugerencia tuya, cada resultado. Carmen, según estos documentos, tus recomendaciones evitaron 3 bancarrotas en los últimos 10 años. Pero, ¿por qué él nunca te dijo nada? ¿Por qué mantuvo esto en secreto? Porque reconocer mi contribución habría significado cambiar la estructura familiar», explicó Carmen con una mezcla de tristeza y comprensión. «Tu padre valoraba mi ayuda, pero no podía reconocerla públicamente sin alterar el equilibrio que tu madre había establecido en esta casa». ¿Mi madre sabía de esto? Carmen guardó silencio por un momento, pensando en las cartas de amor que había encontrado, en los secretos que Isabel había mantenido, en las complejidades de un matrimonio que desde fuera parecía perfecto, pero que estaba lleno de silencios y verdades ocultas. «Tu madre tenía sus propios secretos», dijo finalmente sin elaborar más. «En esta familia todos hemos aprendido a vivir con verdades que no podemos decir en voz alta». Esa revelación marca el momento en que Alejandro
Comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. La mujer que había considerado una simple empleada doméstica resultaba ser una consejera financiera brillante, cuyas sugerencias habían mantenido a flote el imperio empresarial familiar. Su padre, aparentemente tradicional y directo, había mantenido un sistema complejo de secretos y reconocimientos no verbales, y su madre, a quien había idealizado como la esposa perfecta, tenía aspectos de su vida que Alejandro comenzaba a sospechar que desconocía completamente. La casa parecía diferente ahora, como si las paredes mismas guardaran secretos que esperaban ser descubiertos. Carmen observaba cómo Alejandro procesaba estas revelaciones, sabiendo que eran solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre su comprensión de quién era realmente la familia Mendoza. El cuarto mes trajo consigo cambios atmosféricos, tanto literales como metafóricos, en la mansión de La Moraleja. Carmen había comenzado a abrir las ventanas que habían permanecido cerradas desde su partida 2 años atrás, permitiendo que el aire fresco de la primavera madrileña circulara por habitaciones que habían estado demasiado tiempo encerradas en su propio silencio. El aroma del jardín se filtraba ahora por toda la casa, jazmín, lavanda y las rosas que comenzaban a recuperar su esplendor bajo el cuidado discreto que Carmen les proporcionaba en sus momentos libres. Era como si la casa misma estuviera despertando de un largo letargo, recuperando la vida que había perdido durante los años de enfermedad silenciosa de Eduardo y la posterior ausencia de quien realmente había sido su alma. Alejandro notaba estos cambios con una mezcla de nostalgia y confusión. La casa de su infancia estaba regresando, pero no como la recordaba. Era como si Carmen estuviera revelando una versión de su hogar que él nunca había conocido, más cálida, más viva, más auténtica que la mansión perfectamente ordenada pero fría que había conocido durante su adolescencia y juventud. Una tarde, mientras revisaban juntos los documentos del ático, Alejandro hizo un descubrimiento que lo dejó sin palabras. En una caja de cartón etiquetada con su nombre, encontró todos sus dibujos de la infancia, cuidadosamente preservados entre papel de seda. Había ilustraciones que había hecho a los 5 años, cartas que había escrito a los Reyes Magos, fotografías escolares de cada curso, incluso reportes de notas que él había olvidado por completo. «Carmen», dijo con voz entrecortada, «¿tú guardaste todo esto?» «Tu madre solía tirar todo a la basura», respondió Carmen, sin levantar la vista de los documentos que estaba organizando. Decía que eran cosas sin importancia, que ocupaban espacio innecesariamente. «Pero yo pensaba que algún día podrías querer recordar cómo eras de niño». Alejandro siguió explorando la caja, como un arqueólogo descubriendo tesoros perdidos. Había evidencia de cada etapa de su crecimiento, dientes de leche que había perdido, entradas de cine de películas que había visto con su padre, incluso mechones de cabello de cuando se había cortado el pelo por primera vez solo. «Esto es increíble», murmuró sosteniendo una foto donde aparecía a los 8 años disfrazado de pirata para una obra escolar. «Ni siquiera recuerdo que existiera esta fotografía. ¿Cómo es posible que tú tengas recuerdos de mi infancia que yo mismo he perdido?» Carmen finalmente levantó la vista, y Alejandro pudo ver en sus ojos una profundidad emocional que nunca antes había notado. Era como si hubiera estado mirando durante años a una persona sin realmente verla, como si hubiera estado ciego ante la verdadera naturaleza de su relación. «Porque cada momento de tu vida fue importante para mí», dijo Carmen, con una sinceridad que cortó el aire como una cuchilla. «Cada dibujo, cada sonrisa, cada lágrima. Guardé todo porque pensé que si no lo hacía yo, nadie más lo haría. ¿Pero por qué? ¿Por qué te importaba tanto lo que me pasara? Era solo... Quiero decir, tu trabajo era... Mi trabajo era cuidar de esta familia», interrumpió Carmen suavemente, «y yo interpreté ese cuidado de la manera más amplia posible». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Bajó a la cocina cerca de medianoche y encontró a Carmen preparando té de manzanilla, como había hecho tantas noches durante su infancia cuando él tenía pesadillas o no podía conciliar el sueño. «No puedo sacármelo de la cabeza», le dijo sentándose en la mesa de la cocina.
el mismo lugar donde había hecho los deberes durante años mientras Carmen preparaba la cena. Todo lo que encontramos hoy es como si tú hubieras estado viviendo mi vida junto conmigo, pero desde las sombras. En cierto modo así fue, admitió Carmen sirviendo 2 tazas de té, pero no desde las sombras por elección propia. Las circunstancias me obligaron a amar desde la distancia, a cuidar sin reconocimiento, a ser importante para alguien que no podía saber cuán importante era para mí. Carmen, hay algo que necesito preguntarte y quiero que seas completamente honesta conmigo. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había llegado el momento que había temido durante décadas, la pregunta que podría cambiar todo entre ellos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que nunca dejaste esta casa? Y no me digas que era solo por el trabajo o la estabilidad. Una mujer con tu inteligencia, tu formación, tu capacidad, podría haber construido una vida independiente en cualquier momento. ¿Qué te mantuvo aquí durante 20 años? Carmen tomó un sorbo de té, ganando tiempo mientras decidía cuánta verdad podía revelar sin destruir el equilibrio precario que habían construido durante estos meses de redescubrimiento mutuo. Había alguien en esta casa que no podía abandonar, dijo finalmente. Alguien cuya vida estaba entrelazada con la mía, de una manera que ni tú ni nadie más podía entender. Quedarme era la única forma de asegurarme de que esa persona estaría bien cuidada. ¿Mi padre? Carmen negó con la cabeza, sintiendo lágrimas que había contenido durante años, amenazando con desbordarse. No, Alejandro. Alguien mucho más importante que eso. Alguien por quien habría sacrificado cualquier cosa, incluyendo mi propia felicidad, mi propia identidad, mi propio futuro. Alejandro la miró fijamente, tratando de descifrar el misterio que se escondía detrás de sus palabras. En sus ojos vio amor, sacrificio, dolor y algo más que no podía identificar, pero que lo inquietaba profundamente. Carmen, ¿quién era esa persona? Carmen se levantó de la mesa y se dirigió hacia la ventana, observando el jardín nocturno donde había pasado tantas horas de su vida cuidando las flores que Isabel amaba. Sabía que se acercaba peligrosamente al territorio prohibido, a la verdad que podría cambiar todo entre ellos. Era alguien que merecía tener a su madre cerca, susurró tan bajito que Alejandro tuvo que esforzarse para escucharla. Aunque esa madre no pudiera ser reconocida como tal. La conversación fue interrumpida por el teléfono. Era la clínica. Eduardo había sufrido otra recaída y solicitaban la presencia inmediata de Alejandro. Mientras él se preparaba para salir, Carmen se quedó en la cocina sabiendo que había estado a punto de cruzar una línea que no podría descruzar. La verdad estaba cada vez más cerca de la superficie, como una planta que después de años enterrada comenzaba finalmente a abrirse paso hacia la luz. El 5.º mes marcó un punto de inflexión emocional en la relación entre Carmen y Alejandro. La casa había recuperado completamente su calidez bajo el cuidado de Carmen, quien había comenzado a preparar las recetas tradicionales que recordaba de su juventud en Cuenca. Los aromas de canela, azafrán y romero llenaban la cocina, creando una atmósfera hogareña que Alejandro no recordaba haber experimentado nunca en esa mansión. Eduardo había experimentado una mejoría gradual, y los médicos permitían ahora visitas más prolongadas. Durante una de estas visitas, mientras Alejandro le contaba sobre los progresos en la organización de la casa, Eduardo mencionó algo que dejó a su hijo completamente desconcertado. «Pregúntale a Carmen sobre Esperanza», había murmurado Eduardo con voz débil pero clara. «Es hora de que sepas la verdad sobre su hija». Alejandro regresó a casa esa tarde con una mezcla de curiosidad y aprensión. Durante todos los meses que Carmen había estado de vuelta, nunca había mencionado tener familia propia. Había asumido que, como muchas mujeres dedicadas completamente al servicio doméstico, había sacrificado la posibilidad de formar su propia familia por dedicarse a cuidar la de otros. «Carmen», le dijo esa noche mientras cenaban, «mi padre mencionó algo sobre alguien llamada Esperanza. ¿Es tu hija?» La pregunta golpeó a Carmen como un rayo. Durante años había mantenido la existencia de Esperanza como su secreto más precioso y doloroso. Verla crecer desde la distancia, recibir cartas esporádicas, enviarle dinero sin poder estar presente en su vida diaria,
había sido el precio más alto que había pagado por su decisión de permanecer en la mansión Mendoza. Sí, respondió con voz apenas audible. Esperanza es mi hija. Tiene 32 años y es profesora de literatura en la Universidad de Salamanca. 32 años, calculó Alejandro rápidamente. Eso significa que tenías 26 cuando nació. ¿Dónde estaba yo entonces? ¿Por qué nunca la conocí? Carmen sintió como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Cada palabra podría llevarla más cerca de revelaciones que había jurado mantener ocultas para siempre. Esperanza nunca pudo visitarme aquí, explicó cuidadosamente. Las circunstancias de mi trabajo requerían discreción absoluta. Tu madre fue muy clara desde el principio. Mi vida personal no debía interferir con mis responsabilidades hacia la familia. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una madre estar separada de su hija durante décadas? La pregunta desencadenó en Carmen una avalancha de dolor contenido durante años. Las lágrimas que había reprimido durante incontables noches solitarias comenzaron a fluir sin control, sorprendiendo a Alejandro, quien nunca había visto a la mujer imperturbable mostrar tal vulnerabilidad. Porque a veces las madres tienen que elegir entre estar con sus hijos y asegurar su futuro, sollozó Carmen. Esperanza se crió con mis padres en Cuenca mientras yo trabajaba aquí para poder pagar sus estudios, su universidad, su independencia. Pasé 15 navidades consecutivas escuchando las celebraciones familiares desde mi habitación, sabiendo que mi propia hija estaba pasando las fiestas sin su madre. Alejandro se sintió abrumado por la magnitud del sacrificio que Carmen había hecho. Una madre que había renunciado a criar a su propia hija para dedicarse a cuidar a la familia de otros, que había soportado la soledad y el aislamiento para asegurar el bienestar económico de su descendencia. Carmen, esto es terrible. No tenía idea de que hubieras tenido que sacrificar tanto. ¿Por qué mis padres nunca me dijeron nada sobre Esperanza? Porque para ellos yo no tenía derecho a tener vida propia, respondió Carmen con una amargura que había mantenido oculta durante décadas. Era más cómodo pensar en mí como alguien sin familia, sin compromisos externos, completamente disponible para servir a las necesidades de los Mendoza. Esa noche, por primera vez en años, Carmen marcó el número telefónico de su hija. La conversación fue breve pero intensa. Esperanza había construido una carrera académica brillante. Estaba casada con un profesor de historia y tenía 2 hijos pequeños que Carmen solo conocía por fotografías. «Mamá», le dijo Esperanza a través del teléfono, «todavía no entiendo por qué elegiste quedarte con esa familia en lugar de estar conmigo. Sé que trabajabas para mantenerme, pero después de tantos años, ¿cuándo podremos estar juntas realmente?» Carmen no pudo responder. ¿Cómo explicar a su hija que había otras razones, más complejas y dolorosas, que la habían mantenido atada a la mansión Mendoza? ¿Cómo decirle que en esa casa había otro hijo que necesitaba su protección silenciosa, aunque él nunca pudiera saber la verdadera naturaleza de esa relación? Alejandro, que había escuchado partes de la conversación, se acercó a Carmen después de que colgara el teléfono. «Invítala a venir», le dijo impulsivamente. «Que venga con su familia. Esta casa es lo suficientemente grande para albergar a todos. Es hora de que tengas a tu hija cerca». Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y terror. La posibilidad de reunirse con Esperanza después de tantos años era un sueño que había mantenido vivo en secreto, pero también representaba un riesgo enorme. Esperanza era inteligente y perceptiva, y si pasaba tiempo en la mansión, podría comenzar a hacer preguntas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre su madre y la familia Mendoza. «No creo que sea una buena idea», murmuró Carmen. «Después de tantos años separadas, sería demasiado complicado». «Carmen, mírame», insistió Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. «Esta familia te debe mucho más de lo que jamás podremos repagar. Has sacrificado tu propia felicidad por nosotros durante décadas. Es hora de que recuperes lo que has perdido». En ese momento, Carmen se dio cuenta de que Alejandro había crecido hasta convertirse en un hombre compasivo y generoso, muy diferente del niño privilegiado que había conocido. Pero también se dio cuenta de que su generosidad nacía de la ignorancia sobre la verdadera complejidad de la situación.
Si supiera quién era realmente, si conociera todos los secretos que ella guardaba, seguiría siendo tan comprensivo. La invitación a Esperanza representaba tanto la posibilidad de reparar una relación rota como el riesgo de que la verdad saliera finalmente a la luz. Carmen se encontraba en una encrucijada que determinaría no solo su propio futuro, sino también el de las dos personas que más amaba en el mundo, la hija que había sacrificado y el hijo que nunca había podido reclamar como propio. Durante el 6º mes, la atmósfera en la mansión cambió dramáticamente. Carmen había tomado la decisión de invitar a Esperanza, aunque con profundas reservas sobre las consecuencias que esto podría traer. La casa se preparaba para recibir visitas después de años de soledad, y con esa preparación llegaron descubrimientos que nadie había anticipado. Alejandro insistió en que utilizaran la suite principal de invitados, la misma que había permanecido cerrada desde la época en que sus abuelos visitaban la mansión. Al abrir las habitaciones selladas, encontraron muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas del pasado familiar. Pero fue en la sala de música anexa donde hicieron el descubrimiento más sorprendente. ¿Sabías que había un piano aquí?, preguntó Alejandro mientras retiraba la pesada tela que cubría el instrumento de cola Steinway que había pertenecido a su abuela. Carmen se quedó inmóvil al ver el piano expuesto. Durante años había sabido de su existencia, pero nunca había imaginado que algún día volvería a estar en la misma habitación con él, en circunstancias donde pudiera tocarlo abiertamente. «Tu abuela era una pianista excelente», murmuró Carmen, acercándose con reverencia al instrumento. «Solía tocar todas las tardes antes de la cena. Esta casa estaba llena de música en aquella época. No recuerdo haber escuchado nunca música en esta casa», comentó Alejandro con tristeza. «Después de que murió mi abuela, cuando yo tenía 12 años, mi madre cerró esta habitación. Decía que la música era una distracción innecesaria». Carmen se sentó en el banco del piano y casi sin darse cuenta, sus dedos encontraron las teclas. Una melodía melancólica llenó la habitación, una pieza de Chopin que había aprendido en secreto durante las noches en que toda la familia dormía. Durante años había bajado sigilosamente a esta habitación y había practicado con el volumen apenas audible, conectando con la parte de su alma que la vida doméstica había obligado a silenciar. «Carmen», dijo Alejandro con asombro, «tocas como una profesional. ¿Dónde aprendiste?» «En el Conservatorio de Madrid antes de estudiar empresariales», respondió ella sin dejar de tocar. «La música fue mi primera pasión, pero las circunstancias de la vida me obligaron a elegir una carrera más práctica. Pero ¿cómo es posible que hayas tocado este piano? Esta habitación ha estado cerrada durante años». Carmen se detuvo, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Durante años había mantenido su conexión secreta con la música como uno de sus refugios más privados, una parte de su identidad que nadie en la familia conocía. «A veces, cuando todos dormían, bajaba a tocar», admitió finalmente. «Tu abuela me enseñó antes de fallecer. Decía que el piano necesitaba ser tocado para mantenerse vivo, que la música no debía morir con ella». Alejandro se sentó en una silla cercana, absorto en esta nueva revelación sobre la mujer que creía conocer. Cada día descubría nuevas capas de la personalidad de Carmen, talentos y habilidades que había mantenido ocultos durante décadas. «Carmen, siento como si hubiera estado viviendo con una extraña durante todos estos años. Cada cosa que descubro sobre ti me hace preguntarme qué más hay que no sé». Esa tarde llegó Esperanza con su familia. Carmen no había visto a su hija en 3 años, y el reencuentro fue tan emotivo como tenso. Esperanza era una mujer elegante y educada, claramente moldeada por años de separación e independencia forzada. Sus 2 hijos, de 6 y 8 años, exploraban la mansión con la curiosidad natural de la infancia. «Mamá», le dijo Esperanza en privado mientras se instalaban en la suite de invitados, «esta casa es increíble. No entiendo cómo has podido trabajar aquí durante 20 años sin sentirte pequeña en comparación». Carmen sabía que su hija estaba evaluando no solo la mansión, sino también las circunstancias que habían llevado a su madre a sacrificar su vida familiar por servir a otros. Era una conversación que habían evitado durante años, pero que ahora se hacía inevitable.
Las cosas no siempre son como parecen, Esperanza, respondió Carmen cuidadosamente. Mi relación con esta familia es más compleja de lo que puedes imaginar. Durante la cena de esa noche, Alejandro se mostró como el anfitrión perfecto, pero Carmen notaba la tensión subyacente. Esperanza hacía preguntas sutiles pero incisivas sobre la historia familiar, mostrando la perspicacia intelectual que había heredado de su madre. Sus ojos observadores notaban detalles que a otros les pasarían desapercibidos. La forma en que Carmen conocía cada rincón de la casa, cómo Alejandro la trataba con un respeto que iba más allá de la gratitud hacia una empleada, la familiaridad íntima que había entre ellos. Alejandro, dijo Esperanza durante el postre, mi madre debe haber sido muy importante para tu familia. Es raro ver a alguien tan joven dirigirse a una empleada con tanto cariño y respeto. Carmen no es solo una empleada, respondió Alejandro, sin pensar completamente en las implicaciones de sus palabras. Ha sido como una segunda madre para mí durante toda mi vida. El silencio que siguió a esa declaración fue denso y cargado de significado. Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Esperanza miró a su madre con una nueva comprensión en sus ojos, una sospecha que comenzaba a tomar forma. Esa noche, después de que Alejandro se retirara a su habitación, Esperanza confrontó a su madre en la cocina. Mamá, hay algo que no me estás diciendo sobre tu relación con esta familia, y creo que es algo muy importante. Carmen sabía que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Su hija era demasiado inteligente para no percibir las complejidades emocionales que se ocultaban bajo la superficie de lo que aparentaba ser una simple relación laboral. Esperanza, hay cosas sobre mi vida que he mantenido en secreto por muy buenas razones, dijo Carmen eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Secrets que, si salieran a la luz, podrían hacer mucho daño a personas que no lo merecen. ¿Qué tipo de secretos, mamá? Carmen miró hacia las escaleras que llevaban a la habitación de Alejandro, sabiendo que arriba dormía el hombre que era tanto su empleador como el hijo que nunca había podido reclamar públicamente. Secretos sobre el amor, sobre el sacrificio y sobre las decisiones imposibles que a veces las madres tienen que tomar para proteger a sus hijos, murmuró Carmen, sintiendo que cada palabra la acercaba más al momento en que toda la verdad saldría finalmente a la luz. El séptimo mes trajo consigo descubrimientos que cambiarían para siempre la comprensión que Alejandro tenía sobre su familia y sobre sí mismo. Eduardo había mostrado una recuperación sorprendente y había insistido en que trasladaran algunos de sus documentos más importantes de la caja fuerte del banco a la casa. Fue durante este proceso que Alejandro encontró el testamento de su padre, un documento que revelaría secretos que nadie había anticipado. La lectura del testamento se realizó en el estudio de Eduardo, con la presencia del abogado familiar, Alejandro, y sorprendentemente, Carmen, quien había sido citada específicamente por el documento. Esperanza había regresado a Salamanca después de una semana de visita que había dejado más preguntas que respuestas en el aire. Según los deseos expresos del señor Mendoza, comenzó el abogado, doña Carmen Vázquez es beneficiaria de varias disposiciones importantes en este testamento. Alejandro miró a Carmen con sorpresa. Su padre nunca había mencionado que pretendía dejarle algo a la antigua empleada doméstica, aunque después de todos los descubrimientos recientes, quizás debería haber imaginado que Eduardo tenía planes específicos para reconocer la contribución de Carmen a la familia. En primer lugar, continuó el abogado, el señor Mendoza lega a doña Carmen Vázquez el 15% de las acciones de Mendoza Enterprises en reconocimiento a sus contribuciones no oficiales, pero invaluables a la estabilidad financiera de la empresa durante las últimas 2 décadas. El silencio en la habitación era absoluto. Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Durante años había contribuido al éxito de la empresa sin reconocimiento, y ahora descubría que Eduardo había documentado legalmente su importancia. Además, prosiguió el abogado, doña Carmen hereda la propiedad rural de la familia en Toledo, incluyendo la casa principal, las tierras de cultivo y todas las dependencias, valoradas en aproximadamente 2 millones de euros.
Alejandro se levantó de su silla, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su padre había convertido a Carmen en una heredera sustancial, reconociéndola casi como un miembro de la familia. Pero hay más, añadió el abogado, abriendo un sobre sellado que acompañaba al testamento. El señor Mendoza incluyó una carta personal que debe ser leída en presencia de ambos beneficiarios. La carta estaba escrita con la caligrafía clara de Eduardo, y el abogado la leyó en voz alta. A mi querido hijo Alejandro y a Carmen, la mujer que ha sido el corazón silencioso de nuestra familia. Durante décadas Carmen ha preservado no solo nuestra casa, sino nuestra alma familiar. Su lealtad, su sabiduría y su amor incondicional han mantenido unida a esta familia a través de crisis que ustedes ni siquiera imaginan. No es exagerado decir que sin ella, tanto la empresa como la familia habrían colapsado hace años. Alejandro miró a Carmen, viendo lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas. Había algo en la forma en que su padre escribía sobre ella que sugería una relación mucho más profunda de lo que había imaginado. La carta continuaba: Carmen ha sido para mí la hija que el destino me dio para compensar los errores que cometí como padre. Tu presencia ha llenado vacíos en mi vida que ni yo mismo sabía que existían. Alejandro, espero que llegues a comprender que esta mujer merece un lugar de honor en nuestra familia, un reconocimiento que debería haber recibido hace décadas. Cuando el abogado terminó de leer, Alejandro se volvió hacia Carmen con una expresión de confusión total. Carmen, mi padre te amaba como a una hija, pero yo no entiendo, ¿cuándo desarrolló este cariño tan profundo por ti? ¿Qué no me está diciendo esta carta? Carmen sabía que se encontraba en el momento más peligroso desde su regreso a la mansión. Las palabras de Eduardo rozaban peligrosamente la verdad que había jurado mantener en secreto, pero todavía no la revelaban completamente. Tu padre era un hombre muy solitario después de la muerte de tu madre, explicó Carmen cuidadosamente. Pasamos muchas horas hablando durante sus últimos años. Desarrollamos una relación de confianza mutua que iba más allá de la típica entre empleador y empleada. Pero ¿cómo es posible que yo no me diera cuenta de nada de esto? Vivía en esta casa, veía las interacciones entre ustedes, porque tu padre y yo acordamos mantener esa relación en privado, respondió Carmen. Él entendía que reconocer públicamente mi importancia en su vida podría crear complicaciones familiares. Esa noche Alejandro no pudo dormir. La herencia de Carmen no era solo generosa, era transformadora. Una empleada doméstica se había convertido de la noche a la mañana en una mujer independiente y adinerada, copropietaria de la empresa familiar y dueña de propiedades valiosas. Pero más que las implicaciones financieras, lo que lo perturbaba era la intensidad emocional de las palabras de su padre. Había una devoción en esa carta que sugería vínculos familiares reales, no simplemente afecto hacia una empleada ejemplar. Al día siguiente, Alejandro decidió visitar a su padre en la clínica para pedirle explicaciones directas. Eduardo había recuperado gran parte de sus facultades y podía mantener conversaciones coherentes durante periodos prolongados. «Papá», le dijo directamente, «necesito que me expliques qué es exactamente Carmen para nuestra familia. Tu testamento y tu carta sugieren algo mucho más profundo que una simple relación laboral». Eduardo miró a su hijo con ojos cansados pero lúcidos. Por un momento, pareció estar debatiendo internamente cuánta verdad podía revelar. «Carmen ha sido la persona más importante en mi vida durante los últimos 20 años», dijo finalmente. «Más importante de lo que tú puedes imaginar y de maneras que no puedo explicarte completamente. ¿Por qué no puedes explicármelo? Soy tu hijo. Tengo derecho a saber qué tipo de relación has tenido con la mujer que prácticamente me crió». Eduardo cerró los ojos y cuando los abrió, Alejandro pudo ver en ellos un dolor profundo y una culpa que había estado cargando durante décadas. «Porque hay verdades sobre esta familia que he mantenido ocultas para proteger a todos los involucrados», murmuró Eduardo. «Verdades que, si las conocieras, cambiarían para siempre tu comprensión sobre quién eres y de dónde vienes. Papá, por favor, después de todo lo que he descubierto sobre Carmen, sobre la empresa, sobre los secretos de mamá,
¿Qué puede ser tan terrible que no puedas decírmelo? Eduardo tomó la mano de su hijo y la apretó con la poca fuerza que tenía. Pregúntale a Carmen sobre el año 1987, dijo finalmente. Pregúntale qué pasó 2 años antes de que naciera tu hermana Esperanza. Y cuando tengas esa respuesta, ven a verme otra vez. Alejandro salió de la clínica con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que se acercaba a una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. El año 1987 era el año anterior a su nacimiento, y la mención de Esperanza como su hermana había sido un desliz que Eduardo no había intentado corregir. Mientras conducía de regreso a la mansión, Alejandro comenzó a conectar piezas de un rompecabezas que había estado frente a él durante toda su vida, pero que nunca había tenido el valor o la perspectiva para armar. La verdad estaba esperándolo en casa, encarnada en la mujer que había sido invisible durante décadas, pero que ahora se revelaba como la figura más importante de su existencia. El octavo y último mes de esta extraordinaria revelación familiar llegó con una intensidad emocional que nadie había anticipado. Alejandro regresó de la clínica con las palabras de su padre resonando en su mente como campanas de advertencia. La mención casual de Esperanza como su hermana había sido el hilo que, al tirarlo, amenazaba con deshacer toda la versión de la realidad que había conocido durante 35 años. Esa noche, Alejandro encontró a Carmen en el jardín, cuidando las rosas que habían florecido espectacularmente bajo su atención renovada. La luz de la luna creaba sombras suaves entre las flores, y por un momento la escena parecía sacada de un sueño o de una pesadilla, dependiendo de la perspectiva. «Carmen», dijo Alejandro con una voz que temblaba ligeramente, «mi padre me dijo que te preguntara sobre el año 1987. También mencionó a Esperanza como mi hermana. Creo que es hora de que me digas toda la verdad». Carmen dejó caer las tijeras de podar que tenía en las manos. El sonido metálico contra las piedras del sendero resonó en el silencio nocturno, como un portazo cerrándose sobre una época de secretos y medias verdades. «Alejandro», murmuró ella sin volverse a mirarlo, «hay verdades que pueden destruir la paz de las personas que amamos. Durante 35 años he mantenido un secreto para protegerte, para proteger a tu familia, para proteger a Esperanza. ¿Estás seguro de que quieres conocer esa verdad?» «Necesito conocerla», respondió él con determinación. «Ya no puedo vivir rodeado de medias verdades y secretos. Todo lo que he descubierto sobre ti, sobre mi padre, sobre mi familia, nada tiene sentido sin esa pieza final del rompecabezas». Carmen se volvió lentamente hacia él, y bajo la luz plateada de la luna, Alejandro pudo ver en su rostro un dolor que había estado ahí durante décadas, escondido detrás de la máscara de serenidad que había aprendido a llevar. En 1987 yo tenía 23 años y trabajaba como consultora financiera en una empresa pequeña del centro de Madrid. Comenzó Carmen con voz entrecortada. Tu padre, Eduardo, era un cliente importante. Era un hombre casado, pero su matrimonio con Isabel estaba atravesando una crisis profunda. Ella no podía tener hijos y esa incapacidad estaba destruyendo su relación. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Comenzaba a vislumbrar hacia dónde se dirigía esta revelación, pero parte de su mente se negaba a aceptar las implicaciones. Eduardo y yo desarrollamos una relación que fue más allá de lo profesional, continuó Carmen, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Fue un amor genuino, pero imposible. Él estaba casado, yo era joven e ingenua, y cuando me quedé embarazada, todo se complicó de maneras que no podía imaginar. Carmen, ¿estás diciéndome que tú naciste el 15 de marzo de 1988? Dijo Carmen con una voz que era apenas un susurro. Yo soy tu madre biológica, Alejandro. Isabel, la mujer que criaste como tu madre, no podía tener hijos. Cuando supo de mi embarazo, hizo una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mundo de Alejandro se desplomó en ese momento. Cada certeza sobre su identidad, cada recuerdo de su infancia, cada asunción sobre su lugar en el mundo se vio cuestionada de forma radical. Isabel propuso que yo viviera en esta casa como empleada doméstica, continuó Carmen,
ahora llorando abiertamente. Ella criaría a mi hijo como propio, le daría apellido, posición social, todas las ventajas que yo no podía ofrecerte. A cambio, yo renunciaría para siempre a reclamarte como mi hijo. Podría verte crecer, cuidarte desde las sombras, pero nunca podría revelarte quién era realmente. ¿Y tú aceptaste?, preguntó Alejandro con una voz que no reconocía como propia. ¿Qué alternativa tenía? Era una joven soltera sin recursos, sin familia que me apoyara. Isabel te podía dar todo lo que yo no podía: educación, estabilidad, un futuro próspero. Lo único que me pedía a cambio era mi silencio y mi presencia constante para asegurarme de que fueras bien cuidado. ¿Y Esperanza? Esperanza nació 3 años después, de una relación que tuve con otro hombre, mientras intentaba construir una vida normal fuera de esta casa. Pero no pude alejarme de ti. Cada vez que intentaba irme, la preocupación por tu bienestar me traía de vuelta. Esperanza creció con mis padres en Cuenca porque yo elegí quedarme aquí, cerca de ti. Alejandro se sentó pesadamente en uno de los bancos del jardín, abrumado por la magnitud de la revelación. Todo su mundo había sido una mentira cuidadosamente construida. La mujer fría y distante que había conocido como madre era en realidad una extraña que había interpretado un papel. La empleada silenciosa que había estado siempre presente era su verdadera madre, quien había sacrificado todo por estar cerca de él. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó finalmente. Durante todos estos años podría haber qué, interrumpió Carmen con una amargura que había contenido durante décadas. ¿Destruir tu estabilidad emocional? ¿Arruinar tu relación con Eduardo? ¿Manchar la memoria de Isabel después de su muerte? Mi amor por ti significaba protegerte de una verdad que habría complicado tu vida sin beneficiarte en nada. Pero ¿cómo pudiste soportarlo? Verme crecer, cuidarme, amarme desde la distancia, sin poder ser reconocida como mi madre, porque cada día que pasé cerca de ti valía cualquier sacrificio, respondió Carmen. Cada sonrisa tuya, cada abrazo casual cuando eras pequeño, cada vez que me pedías ayuda con los deberes, esos momentos me daban la fuerza para seguir adelante. No era la maternidad que había soñado, pero era la única que podía tener. Alejandro se levantó y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar no solo la información, sino también las implicaciones emocionales de haber vivido toda su vida sin conocer a su verdadera madre. Esperanza es mi hermana, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Esperanza es tu media hermana, sí. Y durante años he luchado con la culpa de haber sacrificado mi relación con ella, por mantenerme cerca de ti. Ella creció sintiéndose abandonada por una madre que eligió cuidar a los hijos de otros, en lugar de estar con su propia hija. ¿Ella sabe la verdad? Sospecha. Siempre ha sido muy inteligente. Durante su visita el mes pasado noté que comenzaba a conectar las piezas. Pero no, nunca le he dicho explícitamente que tú eres su hermano. Alejandro miró a Carmen, su madre, con una mezcla de amor, dolor, admiración y algo parecido al resentimiento. Esta mujer había moldeado cada día de su vida desde las sombras. Había influido en su desarrollo sin que él lo supiera. Había sido la presencia materna constante que había confundido con simple servicio doméstico. ¿Eduardo siempre supo que eras mi madre? Por supuesto. Él organizó toda esta situación, pero también sufrió con ella. Durante años me observó criar a nuestro hijo sin poder reconocer nuestra relación. Vio cómo Isabel te manipulaba emocionalmente, presenciando mi dolor silencioso. Su testamento y sus últimas disposiciones son su forma de intentar reparar décadas de injusticia. El amanecer comenzaba a iluminar el jardín, revelando las lágrimas que habían estado cayendo durante horas. Alejandro se acercó a Carmen y por primera vez en su vida la abrazó con la conciencia completa de quién era ella realmente. Mamá, susurró la palabra que nunca había dicho con verdadero conocimiento. No sé cómo procesar todo esto, pero necesito que sepas que entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Y te amo por todo lo que sacrificaste por mí. Carmen se aferró a su hijo con la desesperación de alguien que había esperado 35 años para ese momento de reconocimiento. Las lágrimas que derramó
fueron de alivio, dolor, alegría y liberación, todas las emociones que había contenido durante décadas de amor silencioso. «He soñado con este momento durante toda tu vida», murmuró Carmen entre sollozos. «Pero también lo he temido, porque significaba el fin de la única forma de amor que conocía contigo». «No es el fin», dijo Alejandro firmemente. «Es el comienzo. Tenemos 35 años de maternidad perdida que recuperar, y todo el tiempo del mundo para construir la relación que debería haber existido desde el principio». Mientras el sol se alzaba completamente sobre Madrid, madre e hijo permanecieron abrazados en el jardín donde Carmen había plantado y cuidado flores durante décadas, finalmente libres para amarse abiertamente, sin secretos, sin máscaras, sin la necesidad de esconder la verdad más importante de sus vidas. La historia de Carmen Vázquez había llegado a su conclusión, pero también marcaba el comienzo de una nueva narrativa familiar donde el amor, por fin, podía expresarse sin limitaciones ni silencios forzados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Esperamos que la revelación sobre Carmen y Alejandro haya tocado vuestro corazón tanto como el nuestro mientras la escribíamos. Si esta historia os ha emocionado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta en el vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Cada día traemos nuevas historias apasionantes sobre la vida, el amor y los secretos familiares. Así que explorad nuestro canal para encontrar vuestra favorita. Y por supuesto, queremos conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el sacrificio de Carmen? ¿Creéis que tomó la decisión correcta? Contadnos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia increíble que os dejará sin palabras.